Buenas noches, Dios les bendiga, amados. Seguimos con nuestra serie de talleres o microconferencias, pues como usted quiera llamarle. Hoy vamos a tocar un tema que se llama las víctimas del abuso. Hemos hablado sobre el abuso de niños, hemos hablado sobre la persona abusadora y hoy en este momento vamos a hablar sobre las víctimas del abuso. Y pido al Señor que sea Él hablando en nuestras vidas, guiándonos y que podamos recibir lo que Él ha dispuesto para este tiempo y ayudar a tantos. Ver la situación de nuestro país en estos tiempos de pandemia, de tanta necesidad, de hambre, es ver que hay una vulnerabilidad, tanto en adultos para niños, y hay mucho abuso, mucho abusos. Y la cara más horrible que puede tener la sociedad de la conducta humana es el abuso. Puede ser el abuso físico, sexual, verbal, emocional. Y ese abuso muchas veces puede prolongarse durante mucho tiempo. Personas que tienen años viviendo con un cónyuge, con un familiar, con el dueño de una vivienda, con un jefe conviviendo y siendo abusado y ha tenido que soportarlo por necesidad o por enfermedad. Y las personas que pueden ser víctimas del abuso no está limitado ni al sexo, ni a la raza, ni a la edad, ni a su nivel social o educacional. No, cualquiera puede ser una víctima. Aún los mismos cristianos podemos ser víctimas. No somos inmunes a eso. Entonces, el abusador a menudo va a ser un experto, pues, en el arte de desvalorizar a las personas, en el lenguaje sucio y ofensivo, en las amenazas. Usted lo ve, iracundo, violento, muchas veces se ve tranquilo, pero cuando habla, usted ve sus manos moviéndola y acelerado. Y muchas veces ese abuso destruye la personalidad de la víctima y llevando muchas veces a la persona a sentirse que merece los golpes que vienen, pues ya es como que es culpable. De verdad que el Señor nos ayude porque son situaciones bastante duras en caer en este tipo de enfermedad social. La víctima del abuso se caracteriza por una baja autoestima y por depresión. Esa persona se siente atrapada y vulnerable, confundida e insegura. Y esa persona puede demostrar una gran frustración combinada con una capacidad de soportar que es típica de un mártir. La víctima suele sentirse responsable por el comportamiento del abusador. He oído en los últimos momentos a tantas personas orar, cristianos, diciéndole: Señor, ya sácame de aquí, ya sácame de esta situación. ¿Por qué? Porque se sienten abusados, son víctimas de situaciones, de personas, y se sienten abusados y ya, Señor, ya, por favor, extiende tu mano, sácame de todo esto. La víctima del abuso, ella siempre tiene una vaga esperanza de que muy pronto habrá un cambio y de que alguien pronto va a venir a sacarlo de todo eso. Por lo general esa persona se aísla emocionalmente y no tiene un verdadero contacto con su familia. Es como una persona enferma. Es una persona enferma. Si se trata de una esposa, puede ser que solo después de muchos meses de aconsejamiento es que esa persona puede comenzar a sanarse emocionalmente. Aún después de haber sido separada de quien la atormentaba. Y una vez que esa persona y sus hijos pues tengan un lugar seguro donde el esposo no lo puede encontrar, porque si es una persona, si es víctima del abuso, porque el esposo ha sido un abusador, entonces su vida está en peligro. Y una vez que ha ocurrido todo eso, entonces bueno, allí es donde un punto muy importante que tenemos que tener claro cuando alguien, una víctima del abuso, pues establece contacto con nosotros, es que si esa persona está en peligro su vida y la de su familia, hay que buscar la manera de ayudarle
a que pueda ser trasladada a un lugar seguro donde no pueda ser encontrada por esa persona que abusa de ella, ¿ok? Y esa persona, una vez que esté en ese lugar, es que esa persona puede tener descanso, porque mientras tenga la amenaza encima, él controla, pues, porque como hablábamos en la clase anterior, pues que la persona abusadora atormenta. Entonces, mientras esa persona, la víctima, esté al lado del abusador, va a ser atormentada. Una vez que ella es sacada, marca una distancia de esa persona, es que ella puede tener tiempo de reflexionar y ordenar sus sentimientos. Y es posible que sienta mucha ira porque empieza a reaccionar ante todo este abuso, ¿no? Tenemos que tener claro que quien abusa de su pareja y de su familia rara vez va a cambiar. Y la única manera que esa persona cambie, pues, primero que tenga un encuentro personal con Jesucristo, pero un encuentro genuino. O a menos que sea expuesto y enviado a juicio. Y es una de las cosas que son muy común en la persona abusadora. Mientras no se le detiene, mientras no viene la justicia, no se va a otros niveles de autoridad, ¿verdad? Establecidos por el gobierno. Entonces se va a buscar la ayuda legal, judicial. Ellos siguen abusando. Entonces, la única manera cuando nos llega una persona de este tipo, ¿verdad?, es necesario ver si su vida está en peligro y hay que ponerla a distancia, en un lugar que resguarde su integridad y la de sus hijos, ¿verdad? Y hay que tener siempre claro, yo sé que como cristianos nosotros sabemos que Dios es un Dios que cambia, que transforma, pero por lo general quien abusa de su cónyuge, de su familia, rara vez cambia. Sin proceso, esa persona no va a cambiar. Y en muchos casos es posible que ni siquiera se puedan presentar cargos contra ese abusador cuando es del sexo masculino, porque hay naciones donde, bueno, no puedes tocarlo, porque es hombre, te quedas callada y no dices nada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos delante de nosotros a una víctima? Lo primero que tenemos que tener claro, ante cualquiera de los casos que a usted le llegue, siempre usted póngase a orar, mientras la gente está hablando, usted esté orando: Señor, dame sabiduría y guíame, y que yo pueda ser un instrumento tuyo. Entonces, en la estrategia para el aconsejamiento, lo primero es aliente y afirme a la persona. Dígale que está haciendo lo correcto al hablar sobre su problema y que usted quiere escucharla y ayudarla. Tienda puente, hermano, tienda puente allí y dispóngase a ser oído. Muchas veces las personas no tienen quien le oiga. Entonces, cuando usted se dispone y le dice: bueno, aquí estamos, queremos oírte, queremos ayudarte, entonces la persona puede abrirse, porque es una persona que viene, como lo hemos estado hablando, pues con mucha inseguridad, se siente desvalorizada, ha sido maltratada, tiene baja autoestima, está depresiva, se siente atrapada, confundida, insegura, vulnerable, siente todo eso. Entonces, cuando se acerca esa persona a usted aliéntela y afirme para que ella siga hablando, para que ella empiece a hablar. Lo segundo, tiene que hacer algunas preguntas, que es muy común que las personas que sufren abuso tengan dificultad para expresar lo que sienten. Entonces hay que hacerle preguntas, porque la persona, acuérdense que le dije que está insegura, se siente vulnerable, deprimida, todo eso. Entonces usted va a empezar a tender puentes haciendo preguntas. Pregúntele por decirle algo que siente con relación a la forma en que la tratan. Segundo punto: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Tercer punto: cuénteme sobre la persona que abusa de usted, ¿cómo es? Cuarta pregunta: ¿qué siente con respecto a usted misma en este momento? O sea, es importante llevarse a la misma persona, que ella se vea: wow, ¿cómo me veo? ¿Cómo me siento? Y seguramente le va a decir: oye, me da lástima de mí misma, que he aguantado todo esto. Y una última pregunta: ¿qué cree que pueda hacer acerca de esta situación?
Son preguntas que van a llevar a la persona a abrirse, a hablar, a examinarse a ella misma, porque muchas veces la persona no se da cuenta, o sea, está sufriendo, tiene todo eso, pero todavía no se da cuenta que es una víctima, sino como lo decía inicialmente, se siente que ella es culpable y se merece todo eso. Después que usted hace esas preguntas, ¿qué hacer? Bueno, basándose en esa situación de esa persona abusada y en el daño emocional que haya sufrido, es posible que usted tenga que seguir haciendo otras preguntas. ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? Es llevar a la víctima a expresar lo que ella siente para poderla ayudar a sanar y a darse cuenta de que ella es un hijo, una hija del Señor. Muchas veces las personas no hablan, no dicen nada, no expresan, y eso es una bomba de tiempo, pero cuando la persona empieza a hablar, empieza a reconocer, se da cuenta que hay dolor, que hay rabia, que hay ira, que hay todo eso, y dice, wow, necesito la ayuda. Y cuando entiendo que yo soy un hijo de Dios y porque tengo que tener esto, wow, nos damos cuenta que estamos enfermos y que necesitamos la provisión de sanidad que viene de Dios. Lo próximo que debe hacer, después de seguir haciendo esas preguntas y de irle conectando con su identidad y reconociendo cuál es su necesidad de sanar, tiene que resaltarle que esa persona no tiene por qué seguir tolerando el abuso. No, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que la gente va a abusar de nosotros. Eso tiene que terminar. Y hay que hacerle ver que la conducta del abusador no es correcta y no tiene por qué permitirle que siga en esa actitud. No tiene por qué aceptarlo. Lo próximo que debe hacer para romper con el ciclo de abuso de la víctima es que hay que ponerse en contacto con un pastor o con una organización de ayuda a la familia. Y hay que hablar abiertamente y con bastante sinceridad sobre el abuso, pues, para que ellos puedan ayudarle y darle esa una ayuda profesional, una ayuda de calidad, gente que sea más experto que usted y que yo. Recuérdese que le dije que este es un equipamiento para que usted conozca principios bíblicos y cuál debe ser nuestra respuesta cristiana ante tantas situaciones que lleguen a nosotros, situaciones propias de nuestras vidas o que nos lleve a través de otra persona. Como hijos de Dios somos llamados a ayudar a las personas, ¿ok? Pero usted no sale de aquí siendo un consejero ni siendo un pastor. Usted va a ser un obrero del Señor que puede dar acompañamiento en estos tiempos de las personas, en las situaciones que las personas están atravesando. Por eso es que es muy importante que usted transfiera estos casos a estas personas que son víctimas del abuso, lo transfiera a un pastor o a una organización que ayude a la familia, que sean expertos, pues, que tengan las herramientas para ayudarle. Porque ellos van a poder ayudar a esa persona, indicarle el lugar adecuado. O sea, si el pastor no es el psicólogo, no tiene la experiencia, pero él va a saber a quién remitirle. Y hay que averiguar si existe un lugar seguro donde esa persona abusada y sus hijos puedan esconderse del abusador, porque hay momentos que es tanto el abuso que ya la vida de la persona corre peligro. Y cuando se sabe que la persona abusadora sabe que la víctima lo está hablando, entonces él va a tratar de destruirla, como en el día de ayer compartía la hermana, en la última clase, la hermana Joana compartió una parte donde un niño pues que habló y después mataron al niño. Entonces eso, el abusador tiende a destruir, no quiere ser condenado, él no acepta que él es responsable, pero nosotros no estamos enfocando en él, sino en la víctima. Entonces hay que buscar la ayuda. Es imperativo, hermano, que la víctima de abuso reciba más orientación y apoyo emocional. Eso es algo que no podemos descuidarlo. Y hay que insistir en que la persona deba tomar una decisión urgente y actuar con firmeza.
porque la víctima está enferma, ya está allí, bueno, sometida. Entonces hay que llevarla a eso, que ella pueda decidir ya cortar ese ciclo y que sus decisiones sean firmes. ¿Qué nos toca a nosotros? Podemos sugerirle, hacerle propuestas, pero no podemos decidir por ello. La víctima es la que debe actuar concretamente. Usted no puede decir, bueno, yo voy y pongo la denuncia, yo hago esto, yo busco todo eso. No, ella debe hacerlo. ¿Ok? El próximo paso es hacer énfasis en el amor de Dios para la persona que sufre del abuso. Acuérdense que viene una persona herida, viene una persona con baja autoestima, que se siente incompetente, vulnerable, todo eso, se siente abandonada y muchas veces hasta puede sentir que Dios mismo la abandonó. Entonces no, hágale saber del amor de Dios, que el Señor la comprende, que el Señor está al tanto de todo lo que ella ha sufrido y que el mismo Jesús sufrió el abuso tanto verbal como físico. O sea que el Señor nos puede entender perfectamente y puede entender a esa persona. Entonces allí usted va a aprovechar para ver si esa persona recibió en algún momento a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si no lo hizo, entonces vamos de nuevo al puente de la vida, que es una de las clases que ya usted dio. Y hacemos esa conexión. Y si la respuesta es afirmativa, que la persona sí ha tenido un encuentro personal con Jesús, entonces lo vamos a pasar al otro paso para confirmar su seguridad de salvación. Y una vez que usted hace eso, anime a la persona a comenzar a leer la Biblia para que pueda encontrar allí paz, para que sea fortalecido. Porque la palabra del Señor lo dice, al que el hombre libertare será verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la que va a traerle esa libertad. Explíquele a esa persona que es víctima del abuso los beneficios de tener una buena relación con una iglesia, para ella y para su familia, porque es allí en la comunión con otros hermanos que podemos recibir ese apoyo emocional y espiritual por medio de la oración compartida, el estudio de la palabra, la coinonía, el compartir entre los hermanos. Y incluso también es allí en la iglesia donde van a haber muchas opciones de aconsejamiento profesional. Luego de que usted hace todo eso, usted va a orar y le va a pedir al Señor fortaleza y comprensión para esta persona, y va a poner a esta persona en las manos del Señor. Le va a pedir que sea el Señor dándole ese cuidado especial, que sea el Señor sanando, que sea el Señor fortaleciendo, que sea el Señor abrazándola, que ella pueda experimentar que no está sola, sino que el Señor está con ella y que el Señor le ha dado una familia. Usted va a orar en esa dirección. Ponga a esa persona en las manos del Señor, que son las mejores manos. Y el Señor, cuídala, Señor, llénala de tu amor, sosténla, y el Señor lo va a hacer. La Biblia nos da diferentes pasajes bíblicos que aplican a este caso. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, del 4 al 5, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La víctima del abuso está es una persona que está llena de temores. Entonces dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Son palabras que fortalecen a esa persona que es víctima del abuso. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. En un tiempo de confusión, en un tiempo de sufrimiento, en un tiempo donde has sido tan abusada, maltratada, violentada, donde te has sentido tan vulnerable, entonces el Señor te dice que Él te va a llevar por el camino recto. Dice en Isaías 26, 3, 4, una palabra que nos ayuda en medio de esa situación. Dice, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno.
llevando a la víctima a confiar al Señor por encima de las circunstancias, porque Dios va a manifestar su misericordia. Y el Señor va a actuar y le va a defender y le va a ayudar y le va a sanar y le va a levantar. El Señor hace cosas imposibles. Y allí en la palabra nos los dice. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:28. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo os haré descansar. Dice la palabra, venir a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. El Señor nos da descanso y eso hay que hacérselo ver a ellos. En medio de esa situación, esa persona está cansada, ya no puede. Mire, hermano, en este tiempo de pandemia he oído varios casos de gente cristiana diciendo, Señor, sácame de esto, por el abuso en el mismo hogar, por el cónyuge, por los hijos, por la gente con que conviven, y la gente diciendo, Señor, sácame de esto. Entonces, el Señor nos dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo haré descansar. Esa palabra, téngala allí para dársela a esa víctima del abuso. Y cierro con 1 Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que tiene que decirle, póngase en las manos del Señor, el Señor va a pelear por usted y el Señor lo va a hacer. Pero no podemos quedarnos solamente en oración. Acuérdense, hay que conectarlo con pastor, con congregación, con ayuda profesional, ¿ok? Y hay que buscar ese lugar donde esa persona pueda ser resguardada si su vida está corriendo peligro. Esperando que esto sea de gran bendición para su vida y que usted pueda ser ese instrumento del Señor para este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte abrazo.